de 20 años de haber comenzado a experimentar en Latinoamérica un despertar que se dio alrededor de la adoración y de la música. Y para sorpresa de algunos de nosotros que apenas comenzábamos en esos momentos, aquel despertar se convirtió en un mover espiritual que revolucionó, que trajo cambios a la iglesia en toda Latinoamérica. Recuerdo, de hecho, la primera vez que vine aquí la segunda vez que vine a Chile, venía acompañando a Marcos precisamente en una gira, la segunda que él hacía por Sudamérica, y Chile era la segunda vez que él visitaba. Y eran aquellos años en que Marcos comenzaba a organizar congresos de adoración, y nosotros habíamos llegado a ser pues amigos quizás 3 años antes, y entonces yo estaba haciendo algunas cosas en mi país, él estaba haciendo algo en México, y había otras personas como Marco Barrientos y Juan Carlos Alvarado en Guatemala, en fin. Dios estaba como que despertando a su iglesia a considerar, a pensar, a retomar que el tema de la presencia de Dios no era simplemente un tema de adorno, que la presencia de Dios es esencial para la vida de la iglesia, y que es precisamente la iglesia esa casa donde la presencia de Dios se manifiesta para luego entonces alcanzar al mundo a través de nosotros, que somos los vasos en donde esa presencia de Dios descansa. Y cuando nos fuimos a dar cuenta, han pasado muchos años, y Dios, como lo dije ya, hizo grandes cambios en la iglesia, renovó la iglesia, pero nos hemos dado cuenta que en muchos lugares la iglesia aprendió las canciones nuevas, asumió o retomó el estilo de la música, pero en muchos lugares hay personas que se quedaron sin entender en esencia cómo es que nosotros realmente nos acercamos a Dios y por qué es importante, y cómo es que todos nosotros podemos hacer de la alabanza y la adoración un estilo de vida más que una actividad que hacemos en la iglesia. Y he sentido la necesidad hace un tiempo de volver a esas notas y a esos principios que aprendí en esos años de universitario, cuando apenas comenzaba, y reconsiderarlos y pensarlos y escribirlos y comenzar a compartirlos con una nueva generación, que muchos de ustedes quizás han nacido en estos últimos 5 años en el Señor. ¿Cuántos de ustedes tienen menos de 5 años, por cierto, de estar en los caminos del Señor? ¿Cuántos tienen unos 10 años de estar en los caminos del Señor? ¿Cuántos tienen 1 año? 2, 3. Ok. Entonces la mayoría, ¿cuántos años tienen? ¿Como 20 años? ¿Ah? Más o menos. ¿Cuántos tienen 20 años de estar en los caminos del Señor? Oh, sí, hay algunos de ustedes que, ok, ya nos estamos hablando, ok. ¿Cuántos tienen 30 años de estar en los caminos del Señor? Uy, ¿cuántos tienen 40 años de estar en los caminos del Señor? Ok, ya no sé si preguntar eso, me da pena que alguien se ofenda si pregunto, no, pero los que levantaron la mano están mejores todavía, o sea que ustedes nacieron en el Evangelio, ¿no? Claro. Sí, mejor me hubiera ido eso al principio. ¿Cuántos nacieron en la banca de la iglesia? Okay. Bueno, entonces ustedes han visto, voy a comenzar por ahí, ustedes han visto todo el proceso que se dio en muchas iglesias, ¿no? En este tema de la alabanza y la adoración. A pesar de eso, yo quiero repasar con ustedes algunos principios, algunos puntos fundamentales y que le pueden ayudar a usted para vivir una vida más enriquecida en la alabanza y la adoración, y a los que son líderes de alabanza y están en equipos de alabanza, poder recordarnos principios que nos pueden ayudar para ayudarle a la gente a acercarse a la presencia de Dios. ¿Cuántos acá son ministros y músicos en la alabanza? Son un montón de ustedes. Ok, me siento muy bien entonces, porque vamos a aprender algo aquí, vamos a refrescarnos más bien algunas cosas que tenemos que recordar. Uno de los retos más grandes que hay es, cuando uno se para aquí adelante a ministrar y a dirigir a la gente, es entender una y otra vez que no estamos aquí adelante para pasar un buen rato nosotros solamente, sino para ayudarle a las personas a conectarse con la presencia del Señor.
Ahora, todos nosotros entendemos que nosotros no podemos conectar a las personas con la presencia de Dios. Es una obra del Espíritu Santo. Pero nosotros somos colaboradores con el Señor para que eso pase. Podemos, y es tan clave lo que hacemos, que podemos ayudarle a una persona a conectarse con Dios, o podemos ayudarle a una persona a desconectarse de Dios. Así de esencial y de importante es el papel que tenemos muchos de nosotros aquí adelante, dirigiendo a las personas. Ahora, Dios, si usted revisa bien y ha leído la Biblia, si hay una conclusión a la que usted y yo podemos llegar, es que la Biblia está escrita de una manera que claramente expresa que el deseo más profundo del corazón de Dios es que las personas tengamos comunión con Él. Amén. Y Él entonces ha buscado maneras de hacernos entender ese deseo y también de ayudarnos a entender, ha buscado elementos para ayudarnos a entender cómo es que seres humanos finitos, imperfectos y que cayeron en pecado pueden regresar a tener una comunión profunda con Él. Y para ayudarnos a entender esos principios y ayudarnos a entender esa dinámica, Dios ha usado siempre imágenes. Es una de las cosas que me sorprende de Dios. Dios es un contador de historias, o es un... ¿Está bien decir contador de historias? Es el mejor relatador de historias que existe, y también es el mejor cuando se trata de usar metáforas y de usar figuras para que los seres humanos entiendan principios eternos. Entonces ahí tenemos a Dios, después de que el hombre cayó, buscando a un Abraham para hacer un pacto con él, y tenemos entonces a Dios después buscando a Moisés, por ejemplo, para sacar a su pueblo de Egipto y traerlo al monte de Sinaí, y tenemos al Señor revelando sus mandamientos y sus preceptos para que las personas lo puedan conocer. Y quizás de todo lo que acabo de decir, si hay una cosa, un detalle al que deberíamos de prestarle atención, es el hecho de que Dios haya reunido y escogido al pueblo de Israel, no porque fuera el pueblo mejor del mundo, sino porque a Dios le plació escoger a ese pueblo, para que a través de las enseñanzas que le dio a ese pueblo, generaciones después la humanidad pudiera acercarse a Dios a través del Mesías, claro. Y todo ese deseo que acabo de comentar, de comunión que Dios tiene con nosotros, comienza a plasmarlo a través del trato que Él tiene con ciertos hombres y eventualmente con Israel. Y por eso llegamos a ese momento en que Dios está con Israel en el monte Sinaí, enseñándoles cómo tener comunión con Él. ¿Qué hace Dios para mostrarle a un pueblo que por 400 años estaba en esclavitud cómo relacionarse ellos con un Dios tan maravilloso como es el Dios de Israel? Bueno, Dios le pide a Moisés que suba a la montaña y entonces le muestra un mapa o unas imágenes de cómo es la casa de Dios en el cielo. Y le dice a Moisés: tú me vas a construir en la tierra algo exactamente igual a lo que viste. Yo te voy a dar las medidas, los materiales, los colores, todo. Y tú me vas a hacer un tabernáculo, una tienda de reunión, en donde mi pueblo y yo nos vamos a sentar a conversar. Y ese deseo de conversación de Dios comienza a plasmarse finalmente en una tienda, en donde Él les va a enseñar. ¿Y